Esto después de que Hamas, un grupo islámico, terrorista, extremista, haya atacado a Israel. Pero hay que dejar en claro, mi tocayo, que no es como nos lo pintan en la televisión. No es una guerra entre dos países, no son dos equivalentes peleando. El grupo Hamas es un grupo relativamente minoritario, es un grupo extremista, es islámico, sí representa una fracción de la población palestina, pero no representa a toda la población palestina, no es todo el gobierno palestino. Eh, Fue hecho un ataque, sí, mucha gente murió del lado israelí, eso es verdad, nadie lo está negando, pero la respuesta de Israel a lo largo de este conflicto, mi tocayo, que no es nada nuevo, básicamente es bíblico, pues, ha sido desproporcionado y realmente desproporcionado en muchos sentidos. Israel, para empezar, tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene armamento de primera calidad, es un estado básicamente militarista y que lleva en ocupación de Palestina bastantes décadas. Del otro lado está Palestina. Palestina tiene básicamente un bloqueo económico, militar por parte de Israel, aunque tiene el apoyo de la Liga Árabe, del resto de países árabes que están a su lado. Realmente Israel los ha puesto en jaque durante muchos años y ha tenido que estar ocupando territorio que legítimamente es Israel, y es una disputa viejísima, ¿no? Para no entrar en detalles, mi tocayo, que realmente podríamos aburrirlos un poco a las personas que nos ven. Básicamente hay dos cosas, ¿no? Una, que es Israel está ocupando el territorio palestino y que Hamas atacó a Israel. Esto lo usa Israel para responder de forma desproporcionada, y muchos de los que saben, mi tocayo, y me atrevo a decir que yo creo que el ataque sí fue muy fuerte de Hamas, pero esto también le conviene a Israel. ¿Y por qué le conviene? Porque el gobierno en turno está representado por Benjamín Netanyahu, y Netanyahu es su tercer periodo. Tuvo 2 periodos consecutivos anteriormente llenos de irregularidades. El mandato pasado fue investigado por corrupción, ¿no? Cuando él era el presidente. Hay muchas protestas en la calle, hay mucha división política en Israel. Realmente Israel está en una crisis más o menos política interna, y estos ataques, esta guerra y ahora un gobierno de emergencia que declaró Netanyahu, con él, sus aliados y el segundo grupo de oposición o partido político de oposición en este gobierno, pues han hecho como un frente único, han hecho ver como que Hamas el nuevo enemigo y que es una guerra total y que las divisiones internas ya no existen más. Entonces, esto es una complicación, mi tocayo, para los otros partidos que no están en este gobierno de emergencia, para la oposición que tuvo Netanyahu en su momento, y pues para un rumbo de todo el país. Israel con esto no va a solucionar sus problemas, hay muchos más problemas más allá del grupo terrorista Hamas, y pues aunque yo personalmente, mi tocayo, no defiendo a Hamas, estoy muy lejos de su ideario político, se me hacen un islam radical fundamentalista, pues realmente se entiende que tengan una base palestina amplia, que tengan una representación amplia en algunos sectores de Palestina, porque son el grupo armado que responde a los ataques colonialistas y los ataques de invasión, básicamente, que ha hecho Israel a través de las décadas contra Palestina. Yo creo que como personas de izquierda, mi tocayo, hay que oponernos totalmente a los conflictos de ese estilo. La autodeterminación de los pueblos, yo creo que es una realidad desde todo el espectro de la izquierda, y pues finalmente que Israel deje de agredir a Palestina, y que pues finalmente los ataques que está llevando Israel no tienen ningún fundamento, porque los palestinos, no todos los palestinos son de Hamas, y lo que está haciendo pues es terminar de invadir lo que empezó hace muchos años. Sí, yo también me sumo a la condena a estos ataques terroristas que hizo este grupo Hamas en contra de ciudadanos de Israel, el ataque que hubo hacia sus ciudades, a la parte de el secuestro, violación, asesinato de bebés, ancianos, mujeres, de agarrar como víctimas a tanto ciudadanos de ese país como extranjeros. Pero esto no nos debe de dejar a un lado lo que es el análisis de lo que ha sido el conflicto prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y lo que ha venido de este siglo, y no olvidar
las políticas que está implementando el gobierno de Israel. Creo que tú abiertamente has hecho una buena introducción de decir, no es lo mismo Hamas, no es lo mismo Palestina, no es lo mismo la población general de Cisjordania, no es lo mismo la población general de la franja. Y estos temas son muy peligrosos cuando se hace análisis político, porque es muy fácil que los grupos pro-israelíes, que son muy poderosos a nivel global en términos mediáticos, fácilmente te puedan poner la etiqueta de que cuando tú haces una crítica al modelo político, militar, incluso económico de Israel, te dicen antisemita. Para primero que nada explicar a la gente que no es lo mismo ser israelita, no es lo mismo ser judío en términos religiosos y no es lo mismo ser judío como grupo étnico. Lamentablemente en el discurso político a nivel global, la gente utiliza indiscriminadamente o mañosamente en términos de discurso político la homologación de estos tres conceptos: nacionalidad, religión y grupo étnico, y no lo mismo. Y cuando se hace una crítica al modelo imperante en el sistema político del país Israel, es muy respetable el modelo de creencias religiosas si se es judío. Es muy respetable, y nosotros en este programa estamos en contra del racismo y del clasismo, si eres un grupo étnico identificado a lo que son los grupos judíos que existen. Y es muy diferente hacer la crítica a este modelo político, a su clase dirigente, a en general hacer una descripción de toda la población. ¿Por qué me aviento esta introducción larga? Porque ya sabemos que nos va a dar cebollazos, nos van a comentar mucho, pero si no hacemos esta descripción, la gente se va a escandalizar con el título que elegimos para este programa, de lo que se viene la terrorización de la población que vive en la Franja de Gaza, con la declaración que acaba de hacer Israel por la lamentable situación de este grupo terrorista que se oculta en Palestina, y que ya dijo el gobierno de Israel que número uno, van a hacer una guerra de aniquilamiento. Ya le dijeron a la población de la Franja de Gaza, que son 2 millones de habitantes, que se vayan, porque van a empezar una serie de bombardeos y de ataques masivos para tratar de destruir al grupo terrorista Hamas. La onda es, ¿a dónde se van a ir? La Franja de Gaza territorialmente corresponde a una extensión muy pequeña. Para los que viven en la Ciudad de México es como si unieran la alcaldía de Tlalpan y Cuauhtémoc. Para los otros mexicanos que nos ven, sería como que el equivalente al municipio de Toluca. Luego ya dijeron que ya les quitaron la luz, ya les quitaron el agua, ya les quitaron la electricidad y ya les quitaron el acceso a alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 2 millones de personas que pueden tener esas condiciones de hambre, falta de luz, falta de gas, falta de alimentos, y todavía van a ser bombardeados? Porque este grupo terrorista, pues evidentemente vive en este pequeño territorio y se combina con la población en general. Entonces, esta situación es muy peligrosa. Para generar la sensibilización de este asunto, de lo que está sufriendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza, voy a hacer una homologación con lo que... Imaginemos que los grupos del narcotráfico en México escalan, y que es la tendencia que quieren los gringos, a ser clasificados como grupos terroristas, y que en una de esos grupos del narcotráfico, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, llegara a hacer o se le atribuyen ataques terroristas a nuestro poderoso vecino en Estados Unidos. Y como medida, Estados Unidos dijeron, vamos a iniciar un bloqueo en México, tanto en la parte norteña como en la parte sureña. Vamos a presionar a los países de Centroamérica, vamos a rodear a México de nuestra guardia naval, vamos a quitarles acceso a internet, acceso a luz, acceso a alimentos, y vamos a empezar a bombardear. Vamos a bombardear Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Van a bombardear para exterminar a los del cártel de Sinaloa, a los de cártel del Golfo, a los Zetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, por ataques terroristas de ellos, y van a perjudicar a la población de 130 millones de mexicanos, gente inocente, gente honesta, que tiene profesiones decentes, que son respetuosos, que no comparten la línea de pensamiento de los grupos del narco. Eso es lo que va a pasar y está pasando en la Franja de Gaza. Hay que tener esa claridad de hacer el señalamiento fuerte, que se debe de acabar con grupos terroristas, que se les debe de condenar y perseguir, pero no por eso es la bandera
para seguir con la ocupación de territorios palestinos, la aterrorización de su población, su expulsión o su exterminio.